El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Hermano, usted echándole. Mi nombre es Janet Carreño, vengo de la diócesis de Orange, me vine manejando desde las 6 de la mañana para estar con ustedes aquí. Gracias a Dios no hubo tráfico, no hubo tráfico. Estoy casada, tengo unos 37 años, 38, por ahí ando, 37, 38 años de casada, una niña y un niño que ya están grandes y unos nietos que corren por allí. Mi esposo no anda en el camino del Señor. Yo tengo más o menos unos 43 años sirviéndole a Dios dentro de la renovación carismática. Y dirán, ¿cuándo va a llegar su esposo? Si tanto tiempo, un día va a llegar. Así como cada uno de ustedes le dijo así a Jesús, Él va a tener su encuentro personal con Él. Trabajo de 8:30 a 5, soy normal como cada uno de ustedes, soy muy normal. Actualmente estoy en el Comité Nacional de los Estados Unidos y Canadá, y mi responsabilidad dentro de ese comité es la intercesión. Soy responsable de la intercesión. Y pues hablando con Juana, queremos un poquito continuar lo que se había hablado en estos últimos meses con Manuel, que tuvieron la intercesión. Unos se conectaron y otros pues sé que no se pudieron conectar, pero queríamos un poquito continuar dentro de lo que es la intercesión. Pero yo sé que aquí hay muchos líderes, hay muchas mesas directivas, y creo que este tema va a quedar muy bien, aunque es de intercesión. Pero vamos a ver los líderes, los modelos de intercesión en los líderes del Antiguo Testamento, porque tenemos mucho que aprender de ellos como líderes, pero también como fueron hombres de oración, fueron hombres de intercesión. Vamos a ver a varios de estos modelos. Vamos a empezar con Moisés, que me encanta, y el catecismo el título dice Moisés y la oración del mediador. En el catecismo 2574 dice: cuando comienza a realizar la promesa, que era la Pascua, el Éxodo y las leyes y la alianza que Dios hizo con su pueblo, la oración de Moisés es la figura conmovedora de la oración de intercesión, que tiene su cumplimiento en el único mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús. Pero vamos a ver que Moisés fue un gran mediador, fue un gran líder en el Antiguo Testamento, que intercedió mucho por ese pueblo. Un pueblo rebelde, un pueblo que le decían no hagas esto y lo hacían, ¿verdad? Un pueblo que siempre veía el pecado del pueblo de Israel, pero siempre iba ante la presencia de Dios. Él es reconocido como esa oración de intercesión.
En el 2576 del Catecismo nos dice, pues bien, Dios hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. La oración de Moisés es modelo de la oración contemplativa, gracias a la cual el servidor de Dios es fiel en su misión. Moisés conversa con Dios frecuentemente y durante largo rato, subiendo a la montaña para escucharla e implorarle, bajando hacia el pueblo para transmitirle las palabras de su Dios y guiarlo. Él es de toda confianza en mi casa, boca a boca hablo con él abiertamente, porque Moisés era un hombre humilde, más que hombre alguno sobre la faz, creo que es la faz de la tierra. Vamos a ver algo que Moisés hacía, que como líderes es importante que nosotros conversemos con Dios. Hoy es el momento de ver en nuestras vidas qué frecuentemente y cuánto tiempo como líderes ustedes se pasan con Dios. Como líderes, así como Moisés, que lidiaba con un pueblo, venía, escuchaba lo que Dios quería para el pueblo y luego bajaba de la montaña para guiar a ese pueblo. La pregunta sería para ustedes líderes, ¿cuándo conversas con Dios? ¿Cuánto tiempo estás en oración ante el Santísimo en la palabra de Dios? ¿Cuánto estás escuchando la voz de Dios para saber a dónde van a llevar sus grupos de oración? ¿Ustedes saben dónde Dios quiere que lleven sus grupos de oración, coordinadores? ¿Mesas directivas? Y es importante saber que Dios le hablaba a Moisés y hablaban a cara. Qué bonito hoy que nosotros tenemos el Santísimo y poder ir a hablarle a Dios en su presencia. Y es importante saber que cuando venimos a la presencia de Dios, Él está allí con cada uno de nosotros. Es importante que sepamos que Dios está presente. Vamos a ver a Moisés. Y sucedió que mientras Moisés tenía alzadas las manos, se imponía a Israel. Pero cuando las bajaba, se imponían los amalecitas. Se le cansaron los brazos a Moisés. Entonces tomaron una piedra y se sentaron a Moisés sobre ella, mientras los brazos uno a cada lado. Y así resistieron hasta la puesta del sol. ¿No? Moisés intercediendo por el pueblo, que siempre andaban en una lucha, en una batalla con los otros, ¿cómo se dirá? Los otros, se me fue la palabra. Los otros pueblos que estaban alrededor, ¿no? Los amalecitas y luego tantos otros que dice la palabra de Dios. Pero es importante que Moisés, ¿qué hacía? Intercedía por el pueblo, intercedía para que ganaran la batalla. Y es importante que sepamos, mis hermanos, que como mesas directivas, nosotros nos ayudamos unos con otros a levantar las manos. Cuando el coordinador pueda estar cansado, el subcoordinador, el tesorero, la secretaria, el que está encargado de la intercesión, levantar las manos juntos para interceder por el pueblo. Interceder por lo que pueda estar sucediendo dentro del grupo de oración. Moisés se cansó, pero vinieron aquellos a ayudarle para que pudieran vencer la batalla. Y puede ser que hay cosas en nuestros grupos de oración, problemas o circunstancias que estén sucediendo, pero ¿cómo están orando? ¿Están orando? ¿Están buscando la victoria sobre esta circunstancia? ¿Están levantando las manos, coordinadores, ante la presencia de Dios? ¿O será que están cansados espiritualmente, que necesitan ayuda pero no han pedido la ayuda? Porque a veces como líderes
pensamos que lo podemos hacer todo y a veces necesitamos la ayuda. Moisés necesitaba la ayuda de sus compañeros. Y cuando bajaba las manos Moisés, ¿qué pasaba? Perdían la guerra. Significa que Moisés entendía la importancia de levantar y interceder por el pueblo. Moisés entendió que él tenía que interceder. Es importante que cada uno de ustedes entienda su papel y su rol dentro del grupo de oración. Y que ustedes son importantes. No importa en qué ministerio estés, eres importante para poder vencer y traer más almas a Dios. Vamos a ver, Moisés también aquí, dice, al otro día dijo Moisés al pueblo, ustedes han cometido un gran pecado, pero hoy voy a subir donde Yahvé. Ojalá pueda conseguirles el perdón de este pecado. Al volver Moisés donde Yahvé le dijo, este pueblo ha cometido un gran pecado con estos dioses de oro que se hicieron. Con todo, dígnate perdonar su pecado. ¿No? Bajó Moisés de la montaña y ¿qué pasó? Como tardaba mucho tiempo en la presencia de Dios, se cansaron de esperarlo. ¿Y qué hizo Aarón y Miriam? Que les hacen un becerro de oro, ¿no? Y Moisés, ¿qué pasó? Se enojó con ese pueblo porque él estaba en la presencia de Dios intercediendo, escuchando la voz y baja y ve que se hicieron otro Dios. Significaba que Moisés entendía quién era Dios, quién era Yahvé, que era el único Dios en todo el país. Y vemos que Moisés les dice, ustedes han pecado y voy a ver si consigo el perdón de Yahvé. Y sube Moisés, va a hablar con Dios. ¿Y qué dice? Perdona a tu pueblo. Un intercesor debe de pedirle a Dios que perdone al pueblo. Perdonar lo que a lo mejor no estemos haciendo bien dentro del grupo de oración, como servidores, líderes, ponernos en la presencia de Dios y decir, perdónanos porque no hemos sabido hacer lo que tú nos has pedido hacer. Poder reconocer que a veces hay cosas que suceden en nuestros grupos que no están bien, pero no lo más quedarnos en el quejar, sino ir ante la presencia de Dios y decir, ¿sabes qué, Dios? Estamos mal, andamos mal, perdónanos por lo que estamos haciendo. Y vamos ante el Señor. Se postra reconociendo la grandeza de Dios, reconociéndose que él iba a ir a interceder, a abogar por un pueblo que se había desviado, que había pecado, pero él se postra. Una postura como hijos de Dios, como mesas directivas, como líderes, intercesores, debemos de tener, saber esa postura que Dios es grande y postrarnos ante su presencia. Y dice, entonces intercedí ante el Señor con estas palabras. La intención de Moisés fue de interceder, de ir a rogarle a Dios por el pecado que habían cometido. Y le dice, Señor, no destruyas al pueblo que es tu herencia. Le recuerda Moisés a Dios y le pide que no, que destruya a este pueblo que es de él. Le recuerda a Dios que este pueblo no es el pueblo de Moisés. Es el pueblo de él, porque él es el que lo sacó de Egipto. Es muy importante ver cómo Moisés entra a la presencia de Dios y le pide algo. Cuando entramos a la presencia de Dios, nosotros podemos venir a pedirle directamente a Dios. Muchas veces cuando venimos a la oración como que le damos ruedas a lo que le queremos pedir a Dios, ¿no?
Como que se lo pintamos bonito y luego ya llegamos a lo que en verdad queremos. Y Moisés no, porque tuvo una relación íntima con Dios. Era su amigo, que él podía llegar y decir, ¿sabes qué? No destruyas al pueblo. Porque si tú lo destruyes, van a decir que nos sacaste de allí para matarnos. Le recuerda de dónde sacó al pueblo de Israel. Le recuerda la grandeza que Dios es. Cuando venimos a interceder, es importante recordarle a Dios quién es Él, que somos su pueblo, que somos sus elegidos, que somos su herencia y poder entrar en un diálogo con Dios. Por eso es importante ver los pasos de estos hombres del Antiguo Testamento, ¿no? Porque le dice, tú eres grande, le pide algo, le dice que es grande, le dice qué va a suceder si él los destruye, pero luego regresa y le dice, es que con tu gran fuerza y tu brazo poderoso, ¿no? Que lo sacó. Le recuerda a Dios otra vez la grandeza que es. Como coordinadores, como intercesores, mesas directivas, hay que reconocer la grandeza de Dios. Hay que venir y entrar sin miedo a pedirle a Dios por nuestros grupos de oración, por la circunstancia que podamos estar pasando dentro de nuestra vida también. Vamos a ver a David y la oración del rey en el 25:78. Dice, la oración del pueblo de Dios se desarrolla a la sombra de la morada de Dios, el arca y de la alianza, y más tarde el templo. Los guía del pueblo, los pastores y profetas. Son los primeros que le enseñan a orar. El niño Samuel aprendió de su madre Ana cómo estar ante el Señor, y del sacerdote Eli, cómo escuchar su palabra. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Dile a tu hermano, háblale, deja que escucha la voz de Dios. Dile, escucha la voz del Señor. ¿No? Y dice más tarde, también él conoce el precio y el peso de la intercesión. Por mi parte, lejos de mí pecar contra el Señor, dejando de suplicar por vosotros y de enseñarnos el camino bueno y recto. ¿No? Samuel también supo escuchar la voz del Señor. Al principio no la pudo escuchar. Y hay momentos como en intercesión, en nuestras oraciones, no podemos escuchar la voz de Dios. A veces se nos hace difícil. Pero lo más importante es estar más en la presencia de Dios, estar más en la palabra de Dios, que me va a poder ayudar a escuchar la voz de Dios por medio del Espíritu Santo que viene y me habla, que me viene y me guía, ¿no? Es importante que ver que el rey también viene a pedir, el rey David también viene a pedir por el pecado del pueblo de Dios. Deme, ¿no? Le está diciendo, respóndeme y no me vayas a fallar, ¿no? Bajita la mano, no me vayas a fallar. Pero tenía una seguridad de decirle a Dios, respóndeme. Y a veces nosotros venimos con un temor, un miedo de venir a decirle a Dios, respóndeme, que te pueda escuchar, que yo pueda saber qué es lo que tengo que hacer. No faltándole el respeto a Dios, pero sabiendo que Él es Padre, que Él es mi Dios, pero que yo puedo entrar en su presencia con una seguridad y una certeza, ¿no? Y luego les dice, para que este pueblo reconozca que tú, Señor, eres Dios. No para que digan que yo pues soy Elías, soy el profeta, no, soy el líder, soy el que está encargada de la intercesión. No, para que conozcan a Dios, que conozcan que es Dios el que se está moviendo, ¿no? Y después de que sucede lo que sucedió, que es un milagro, que el pueblo reconoce que es Dios el que está actuando por medio de Elías el profeta.
Y vamos a ir a Nehemías. Vamos a ver que Nehemías viene ante Dios y también reconoce el pecado del pueblo. Entonces dije, Señor Dios del cielo, tú eres el Dios grande y temible. Lo va reconociendo. Si se fijan, ellos van reconociendo quién es Dios antes de empezar sus oraciones. Que mantiene la alianza y eres fiel con aquellos que te aman y observan tus mandamientos. Que tus oídos estén atentos y tus ojos abiertos para escuchar la plegaria de tu servidor, la que ahora te dirijo, día y noche por los israelitas, tus servidores, confesando sus pecados, porque hemos pecado contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nos hemos portado mal contigo. No hemos observado los mandamientos, los preceptos y las leyes que prescribiste a Moisés, tu servidor. La oración de Nehemías reconoce a Dios y le recuerda la alianza que él hace con aquellos con aquellos que te aman y observan ¿qué? Tus mandamientos. Le recuerda a Nehemías lo que él ha hecho, esa alianza, pero es importante de ver que esa alianza era para aquellos que lo amaban y que observaban. Es muy importante como intercesores, como líderes, que reconozcamos cuánto amamos a Dios, cuánto estamos observando sus mandamientos, cómo está mi vida como un líder, servidor. ¿Estoy amando a Dios? ¿Estoy observando sus mandamientos? ¿O a los otros? Ese es el mandamiento nuevo. Si me aman, van a amar al que está a mi lado. Y es importante de ver que Nehemías le está recordando a Dios. Y luego le dice que tus oídos estén ¿qué? Atentos y tus ojos abiertos para escuchar la plegaria de tu servidor. ¿De cuál servidor? De él, de Nehemías. Le está diciendo a Dios, quiero que estés atento a lo que te voy a pedir, que escuches lo que te voy a decir. La humildad, pero la seguridad que hablaban los hombres del Antiguo Testamento. Y luego decía, yo te dirijo día y noche por el pueblo de Israel, tus servidores. Nehemías se la pasaba, así como Moisés, se la pasaba orando por el pueblo. ¿Cuánto están orando por su pueblo, líderes? ¿Cuánto están orando por sus servidores? ¿Cuánto tiempo le estás pidiendo a Dios por aquellos que están encargados? Ahorita tú estás encargados de ellos. Y viene y le dice, confesando sus pecados, porque hemos pecado contra ti. Nehemías reconocía el pecado, las debilidades, todo lo que estaba haciendo mal el pueblo de Israel, que no estaban guardando los mandamientos ni los preceptos. Pero hay algo que hay que ver aquí. Nehemías dice, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nehemías no solamente dice, mira, ellos están mal, ellos no están guardando los preceptos ni los mandamientos. Nehemías sí los estaba a lo mejor guardando, pero sí hizo parte del pueblo. No se separó del pueblo.
no se separó del pecado. Se hizo parte del pecado del pueblo. No que él era mejor, sino él se reconoció parte del pueblo. Como líderes debemos de venir a pedir perdón por el grupo de oración que no estamos haciendo las cosas bien, los servidores que a lo mejor no están siendo obedientes, pero pedir perdón incluyéndome a mí. Incluyéndome a mí. Porque puede ser que pueda ver el pecado de mi hermano, pero no estoy viendo mi pecado, donde yo estoy fallando como líder, como mesa directiva, donde a lo mejor yo no estoy escuchando a los servidores. Eso es importante ver que ellos se incluían en ese pecado. Es importante que revengamos ante Dios y digamos, nos hemos portado mal. Nos hemos portado mal. Vamos a ver la oración de Esther. Esta no la puse en la filmina porque está muy larga. Pero ella también reconoce la grandeza del Señor. Y le está pidiendo que venga a su socorro. Le dice, ven a socorrernos, ¿no? A su pueblo. Reconoce el pecado del pueblo, ¿no? El pecado era lo que separaba la presencia de Dios. Cuando el pueblo de Israel pecaba, Dios, ¿qué hacía? Se hacía para atrás y todo les iba mal, ¿no? Todo le iba mal al pueblo de Israel porque se volteaban a otros dioses, porque no estaban haciendo lo que Dios les había pedido. Y siempre vienen estos personajes de la palabra de Dios a reconocer el pecado. Dice que nadie pueda reírse de su desgracia, ¿no? Ella estaba pidiendo que nadie se riera de lo que les estaba pasando a ese pueblo. ¿Sabes? No dejes que se rían de nosotros. Porque ella sentía que aquellos que querían el mal para ellos se estaban riendo. Eso es importante saber cómo poder orar, cómo poder pedirle a Dios por las circunstancias que están sucediendo alrededor de nosotros. Y puede ser un ejemplo. Hoy podemos decir, Dios, no dejes que los americanos se rían del mexicano en toda la deportación que está sucediendo. Porque hay gente que sí se puede estar riendo, sí puede haber gente, qué bueno, qué bueno. Y poder venir a la intercesión y decirle, ¿sabes qué, Dios? Defiende nuestro pueblo hispano. Que no se rían de nosotros. Que tú hagas justicia. Mis hermanos, la intercesión, su liderazgo, el poder que tenemos para pararnos en la brecha y mover la circunstancia, es trayéndole la circunstancia a Dios. Y no pararnos lo más viendo lo que está sucediendo, sino pararnos y parar que todo esto pare. Tenemos mucho que aprender de estos personajes de la palabra de Dios. Reconocían el poder de Dios, reconocían que cuando ellos eran buenos, Dios estaba presente, pero reconocían cuando el pecado estaba mal, Dios se iba. El pecado nos separa de la presencia de Dios. Por eso es importante que como líderes, ¿cómo está nuestro corazón? Todavía hay pecado dentro de nosotros que no está permitiendo que la gracia de Dios fluya por medio de nosotros y fluya al pueblo de Dios. Y le recuerda al Señor, ¿no? Acuérdate, Señor, de este pueblo que es pueblo, es tu pueblo, ¿no?
recordaban, es tu pueblo, tú nos sacaste, somos nuestra herencia. Le recuerdan a Dios. Respuesta: con oraciones y súplicas oré al Señor mi Dios y le hice esta confesión: al Señor Dios, el grande y temible, el que mantiene la alianza y la fidelidad con aquellos que lo aman y observan sus mandamientos. Nosotros hemos pecado, hemos faltado, hemos hecho el mal, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus preceptos. Como esa oración, casi igual como la de Esther, casi igual como la de Moisés, de Elías, van reconociendo, ¿no? Y y volví mi rostro, ¿no? Moisés, ¿qué hizo? Se postró. Y él vuelve su rostro, vuelve su mirada. Significa que Daniel vino y miró a Dios. No estaba mirando el problema, la circunstancia, el problema, sino ya estaba viendo a un Dios que tenía el poder de cambiar la circunstancia. Y dice Dios, para obtener ¿qué? Una respuesta. Ellos venían sabiendo que Dios les contestaba. Que ellos le contestaban, así como Elías le decía, respóndeme, él decía que tener una respuesta, y venía con oraciones y súplicas. Le venía a suplicar por el pueblo. Le vino a recordar lo grande, lo temible, la alianza que había hecho con este pueblo. Y le recordaba a Dios su fidelidad, que siempre Él es fiel, ¿no? Y luego, ¿qué hace? Vinieron otra vez a pedir, ¿qué? Perdón por el pecado del pueblo. ¿Están dormidos mis hermanos? ¿O están observando? ¿O están pensativos? Están escuchando, dice el hermano. Si se fijan cómo sus oraciones casi son iguales. Casi son iguales. Pero era porque tenían una relación íntima con Dios. Porque alguien les fue enseñando el camino. Alguien les enseñó cómo orar. Nuestros grupos de oración, nosotros somos los que le enseñamos al pueblo cómo orar. El pueblo los está mirando, líderes, mesa directiva, servidores. El pueblo está viendo cómo ustedes agarran el micrófono, cómo le hablan a Dios, cómo piden, cómo alaban. Nosotros somos los maestros en los grupos de oración. Y muchas veces no nos damos cuenta que nosotros somos los maestros. Y ahí me oí como... Porque es una responsabilidad. Tenemos una gran responsabilidad. Porque si no estamos alabando a Dios, si no estamos invocando al Espíritu Santo, si no estamos pidiendo perdón, si no estamos dando gracias, entonces, ¿cómo le estamos enseñando el pueblo de Dios a orar? Y voy a ser muy sinceros con ustedes. Soy siempre sincera siempre, pero es importante que no tanta avivamiento en el grupo de oración. Mucho avivamiento, mucho movimiento y muy poca oración. Media hora, yo me he fijado en los grupos, en media hora de puro avivamiento, llega la oración y 10 minutos.
¿Cuál es más importante? ¿Somos grupos de? ¿Grupos de? Ok. Cuando fuimos a Roma, no sé si Juan haya compartido esto, hablaron sobre eso. Fuimos a Roma hoy en mayo, en abril, fuimos porque hablaron sobre los grupos de oración. Estaban hablando cómo están los grupos de oración, lo que debemos de hacer dentro de los grupos de oración, y eso fue uno de los puntos que tocaron. No estamos para entretener a la gente, y lo estamos entreteniendo con la música y el avivamiento. Los grupos de oración no es para entretener a la gente. Estamos para llevar a la gente a un encuentro personal. Los grupos de oración están para que los llevemos a conocer a Dios, saber cómo alabarlo, bendecirlo. Y estamos perdiendo la esencia. En el principio eran grupos de oración y se la pasaban orando durante las asambleas. Examínense cuánto tiempo están dando. Y también hablaban al final que mucha predicación, y ya se acabó el tiempo y ya no hay tiempo de oración. Y estaban hablando que una prédica, 20 minutos, 15 minutos, y darle tiempo a la oración. Pero a veces las prédicas son tan largas y ya están todos viendo, ya se pasó, ahorita va a venir el sacerdote y nos va a sacar porque tenemos que salir a las 9 y ahí andamos corriendo para salir a tiempo, ¿verdad? Yo sé porque sucede eso en mi parroquia, sucede eso en mi grupo de oración, y luego se enoja el párroco y ahí nos están llamando la atención. O apagan las luces, dice mi hermano, ¿no? Por eso es importante, como mesas directivas, es importante que vean la estructura que hay. ¿Cuánto tiempo hay para orar? ¿Cómo le están enseñando a un pueblo que viene, que no sabe orar, cómo orar? Que ustedes cuando vengan al grupo de oración, ustedes ya vengan preparados. La oración comunitaria no puede ser, mi oración personal, tengo que tener mi oración personal, y la oración comunitaria no puede reemplazar la personal. Pues hoy es el grupo de oración, hoy vamos a, gracias, allá voy a orar, acá vamos a orar, no, tengo que venir preparada, ya en la presencia de Dios, para que cuando llegue al grupo de oración, yo esté lista para que Dios me use, para que Dios se manifieste. Y eso es lo que ellos hacían. Daniel, los profetas, permanecían en la presencia de Dios buen rato. No eran 15 minutos. Uno decía que todo el día y toda la noche se la pasaba orando. ¿No? La importancia de la oración y que nos lleva a la intercesión. Vamos a ver los modelos de la intercesión en el Nuevo Testamento. Vamos a ver a María en las bodas de Caná. 3 días después se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos, y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús les respondió: mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Pero su madre dijo a los sirvientes: hagan todo lo que él les diga. ¿No? Palabra de Dios. Allí María está viendo que algo está sucediendo en la boda, está al pendiente de que algo está sucediendo, y ella sabe que su hijo puede hacer algo, que su hijo puede venir a ayudarlos. Entonces ella intercede
por estas personas, porque una boda y el vino era muy importante en ese tiempo. El vino era muy importante en esa celebración. Y aquí que dice Jesús, todavía no es mi tiempo, ¿no? Pero su mamá, ay, no, come on, hazlo. ¿Sí? No sé si han visto el Chosen, la serie de la Chosen. Este momento donde está aquí y él está viendo la agua y está viendo y orando, ¿no? Y me pongo a pensar, Jesús no sabía. No, él no tenía esa seguridad todavía. Hasta que sucedió el milagro. ¿Cuántas veces a lo mejor nosotros no estamos seguros todavía? ¿No? Pero hay personas que ven, sí tú puedes. Ahí está María, sí tú puedes. Hay líderes y como líderes debemos de decirle a los servidores, tú puedes. Tú puedes ambientar, tú puedes orar, tú puedes predicar. ¿No? Porque a veces no estamos seguros muchas veces. Y me encantó esa escena de la Chosen, ¿no? Porque ahí está Jesús y orándole al Padre. Y levanta la mirada al Padre y hace el milagro. La comunidad cristiana, mientras Pedro estaba bajo custodia en la prisión, la iglesia no cesaba de orar a Dios por él, ¿no? Pedro ahí está en la cárcel, pero ¿quién estaba orando? La iglesia, la comunidad. Es importante que todos oremos como una comunidad, ¿no? Poder pedir la libertad de lo que esté pasando en el grupo, las circunstancias que estén pasando en la comunidad, en la iglesia, alrededor. Somos una comunidad que es importante que no paremos de orar. La oración tiene mucho poder, mis hermanos. No oí mucho amén allí. Como que, ay, como que sí, como que no. Finalmente, hermanos, rueguen por nosotros para que la palabra del Señor se proponga rápidamente y sea glorificada, como lo es entre ustedes. Rueguen también para que nos vemos libres de los hombres malvados y perversos, ya que no todos tienen fe, ¿no? Ahí están pidiendo que rueguen, están pidiendo a las comunidades, ¿no? Por favor, rueguen por nosotros, oren por nosotros para poder propagar el Evangelio. Amén. ¿Ven? Sí. Tenemos que, para que se proponga rápidamente el Evangelio. Hoy, ¿cómo tenemos que orar por los predicadores que salen? Hay que orar porque le va a tocar orar ese día de la asamblea. Hay que orar por él, rogar por él, para que Dios se manifieste por medio de él. Que Dios se manifieste, ¿no? Porque hay personas, dice, para que nos veamos libres de los hombres malvados y perversos, que ya no todos tienen fe. Hay muchos que vienen al grupo que no tienen fe. Muchos que lo más vienen por mirar, por a lo mejor ya es costumbre, pero que cuando se proponga el Evangelio, cuando se evangelice desde el grupo de oración, hay que orar como grupo de oración. Ay, pero ese no me toca a mí, ese les toca a los de intercesión. No, mis hermanos, la oración nos toca a todos. A todos. Desde el que limpia el baño, cuida a los niños, el que está en la cocina, el que está, ¿qué otros ministerios? Maestros, pastores, ¿qué más? Alabanza. A todos nos toca estar orando e intercediendo el día de la asamblea y antes del día de la asamblea. Orar por nuestro grupo. Perseveren en la oración, velando siempre en ella con acción de gracias. Rueguen también por nosotros a fin de que Dios nos allane el camino para anunciar el misterio de Cristo.
por el cual estoy preso, y para que yo sepa proganarlo en la debida forma. ¿No? Aquí en Colosenses, perseveren en él, velando siempre con acción de gracias. Es perseverar, es velar y dando gracias. Y luego dice, rueguen otra vez. La importancia de la comunidad, la importancia que perseveremos todos, que todos perseveremos en la oración. Y es importante que estemos velando todos y dándole gracias a Dios también por nuestro grupo, dándole gracias por los problemas, las circunstancias, las dificultades. Es importante que todos demos gracias por estos momentos que a lo mejor estemos pasando como grupo. ¿Qué? La oración de Jesús. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les comuniqué las palabras que tú me diste. Ellos han reconocido verdaderamente que yo salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, y en ellos he sido glorificado. Palabra de Dios. No, la oración de Jesús, que le está orando a su Padre, ¿no? Que está hablando con Él y que ruega por nosotros. Y si seguimos leyendo Juan 17, vemos cómo Él está pidiéndole a Dios por cada uno de nosotros. Le está rogando al Padre para que podamos perseverar y caminar. Y Él ruega que Dios nos cuide y nos protege. No, es importante ver que Jesús tomó el tiempo para rogar por su pueblo. De allí que Él puede salvar en forma definitiva a los que se acercan a Dios por su intermedio, ya que vive eternamente para hacer interceder por ellos, ¿no? En Hebreos, palabra de Dios. Jesús sigue intercediendo por nosotros. Él está ante la presencia de Dios todavía intercediendo, ¿no? Es importante ver que si Jesús todavía sigue hoy intercediendo por nosotros, es una invitación que Dios nos está haciendo hoy para nosotros. Queremos ver cambios en las mesas directivas y los servidores y nuestros grupos de oración. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Orar e interceder. Y pedirle a Dios el cambio. Ven a cambiarnos. Ven a mover lo que no te agrada. Y no tener miedo de pedirle a Dios, mueve lo que no te agrada. Porque si estamos haciendo cosas que no le agradan, no tiene caso. Queremos hacer la voluntad de Dios. Queremos hacer la voluntad de Dios en nuestros grupos de oración. Pero si estoy haciendo mi voluntad porque así es lo que yo quiero, entonces no tiene caso, mis hermanos. No tiene caso porque queremos hacer lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Amén. Entonces, sé que me empecé un poquito antes y luego me da tiempo para orar con ustedes. ¿Sí? Vamos a ponernos. Espíritu Santo, que en mi vida se derramó. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, que en mi vida se derramó. Dice que hay un río de vida que está fluyendo a nosotros. Es el Espíritu Santo que hace los efectos.
somos el amigo de Jesús, que podemos tener largos tiempos con Él en una conversación donde nos comunicamos lo que estamos pasando. Y creo que muchas veces no entendemos que la oración es que yo voy a hablar con Dios como un amigo. Yo voy a desahogarme con Él. Y Él me va a escuchar, y Él también, como ese amigo que a veces nos dan consejos, Él también me va a aconsejar. Eso es lo que dice, es una respuesta del hombre a Dios, ¿no? Que nosotros vamos con Él. Vamos a ver que Jesús ora en el 25:99, dice: el Hijo de Dios, hecho Hijo de la Virgen, también aprendió a orar conforme a su corazón de hombre. Jesús aprendió a orar conforme a su corazón de hombre, porque fue hombre cuando caminó en la tierra. Fue una persona, tenía carne, tenía sentimientos, él comía, él iba al baño, era hombre, ¿no? Dios hecho hombre entre nosotros. Y también aprendió a orar conforme su propio corazón. Y vamos a ver eso en las siguientes filminas. Él aprende de su madre las fórmulas de oración de ella, que se conserva todas las maravillas del Todopoderoso y las meditaba en su corazón. Lo aprende en las palabras y en los ritmos de la oración de su pueblo, en la sinagoga de Nazaret y en el templo. Pero su oración brota de una fuente secreta distinta, como lo deja presentar la edad de los 12 años. Yo debo de estar en la casa de mi padre, ¿no? Lo andan buscando, y ¿dónde anda Jesús? Ahí entre los fariseos, los maestros, ¿no? De la ley. Aquí comienza a revelarse la novedad de la oración en la plenitud de los tiempos. La oración filial que el Padre esperaba de sus hijos va a ser vivida por fin por el propio Hijo único en su humanidad, con los hombres y en favor de ellos. Era aquel que comenzó una oración fiel, ¿no? Filial es fiel, que el Padre espera de cada uno de nosotros, de que vayamos a estar en su presencia y que seamos fiel con Él. El 26:10 dice: del mismo modo que Jesús ora al Padre y le da gracias antes de recibir sus dones, nos enseña esa audiencia filial. Todo cuanto pidáis en la oración, creen que ya lo has recibido. Tal es la fuerza de la oración. Todo es posible para ¿quién? ¿Para quién? Todo es posible para el que cree. ¿Que cree en quién? En Jesús. Que cree en Jesús. Con una fe que no duda, ¿no? Todo es posible. Yo vengo a la oración con Dios. Yo vengo a creer que Él me va a contestar, que Él me está escuchando, y no voy a dudar de que cuando yo voy a la oración, Él me va a estar atento. Tanto como Jesús se entristece por la falta de fe de los de Nazaret y la poca fe de sus discípulos, así se admira ante la gran fe del centurión romano y de la cananea, ¿no? Jesús se entristece, dice el catecismo, que Jesús se entristece por la falta de fe. Se entristece porque no creemos que Dios va a responder a nuestras necesidades. No creemos en el poder de Dios que pueda cambiar la circunstancia o sanar las enfermedades o lo que pueda estar surgiendo, ¿no? ¿Cuántas veces no le decía hombres de poca fe, ¿no? Decía hombres de poca fe, ¿no? Y luego hacía el milagro. 26:11 del catecismo dice: la oración de fe no consiste solamente en decir Señor, Señor, sino en disponer el corazón para hacer la voluntad del Padre. Jesús invita a sus discípulos a llevar a la oración esta voluntad de cooperar con el plan divino. Por eso es importante disponernos del corazón, hablar del corazón para hacer la voluntad del Padre, ¿no? No, esas lecturas donde dice Señor, Señor, yo predicaba, yo iba a las convocatorias de la Santa Bárbara, yo era coordinador del grupo de oración, yo estaba en la intercesión, y el Señor va a decir,
No te conocí. ¿No? Porque nunca estuvimos en la presencia de Dios. Porque nunca fuimos a la oración. Nunca tuvimos ese diálogo con Él. Porque no creí realmente en Dios. No creí en su salvación. No creí en su amor. Podemos estar como líderes, como mesas directivas, como servidores por muchos años y puede ser que Dios nos no reconozca. ¿Cómo está el corazón, líderes? ¿Dónde está tu corazón en tu relación con Dios? Que cuando lleguemos al cielo, Él nos diga, fiel servidor, hiciste lo que se te pidió hacer. Y esa es la meta, llegar al cielo, llegar al paraíso. Esa es la meta, mis hermanos, esa salvación que Dios ya hizo por nosotros, pero nos tiene que llevar, que lleguemos al paraíso. Se quedaron muy serios. Vamos a ver a Jesús, tiempo en la mañana. Vamos a ver lo que dice la lectura. Dice, por la mañana antes que amaneciera, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar desierto. Allí estuvo orando. ¿Cuándo se iba Jesús a la oración? Por la mañana, antes de amanecer. Jesús madrugaba. Jesús entendía que se tenía que levantar antes de ir a hacer su misión, antes de ir a hacer el servicio. Él sabía la importancia de ir y estar a solas con Dios. Y es importante, si Jesús lo hizo, es importante que nosotros como sus hijos, como líderes, nos levantemos temprano. Si tengo que apagar el Facebook, apagar la televisión, apagar el Instagram, colgar el teléfono con la comadre para ir a dormirme temprano y despertarme temprano, eso es importante, mis hermanos. Jesús sabía la importancia de estar con Dios, porque Él sabía que Él solo no lo podía hacer. Ese es un momento de examinarte cuándo te levantas para estar en oración con Dios. Muchos esperan que hasta el final del día. ¿Al final del día qué? Ya estás cansado, ya estás frustrado, ya no quieres saber nada más que irte a dormir. Y Jesús yo creo que estaba cansado también. Tanta gente viniéndole a pedir cosas, orando, lidiando con sus discípulos, pero su fuerza vino porque se levantó antes de empezar el día. Vamos a ver que Jesús en su crecimiento, en su liderazgo, dice, su fama se extiende cada vez más y acudían grandes multitudes para escucharlo y hacer curaciones de enfermedades. Pero él se retiraba a lugares desiertos para orar, ¿no? Jesús empezó su fama a extenderse, todos venían a buscarlo, querían ser sanados, querían escucharlo. ¿Y él qué hacía? Se iba a orar a solas, en un desierto, ¿no? Por más que vas creciendo en tu liderazgo, por más que vas creciendo en tus dones, tus carismas, lo que estés creciendo, más tiempo tienes que ir a la oración. Si tienes más responsabilidad en tu liderazgo, más tiempo en oración. Y yo sé que compartí esto con los de intercesión cuando di la clase, pero el Señor cuando me dio la responsabilidad de la intercesión, me pedía más tiempo en oración. Y le digo, Señor, yo ya me despierto temprano, ya voy a misa a las 6:30. Después me voy a trabajar, regreso, hago de comer, ¿dónde voy a encontrar más tiempo para orar? Si ya me estoy despertando temprano.
Pues en el trabajo tengo más o menos 30, ya no sé cuántos años tengo donde trabajo. Y siempre trabajaba de 7:30 a 8 hasta las 4:30. Y un día decidieron que todos teníamos que rotarnos. Todos teníamos que rotarnos y tenían que empezar a las 8:30. Digo, no, señor, ya estaba bien enojada. Honestamente estaba molesta. Digo, ¿cómo es posible después de 3? Ya saben, ¿no? Todo lo que pasa por la mente. Y digo, ¿qué voy a hacer? Pues ya voy a misa temprano. Algo que pues me tocó mi tiempo de 3 meses de entrar a las 8:30. Pues ¿qué creen que hacía? Me quedaba en el Santísimo. Sigo toda la gente. Pero ¿qué pasó? Dios me acomodó el tiempo que Él dice, tenía más tiempo. Ya que cambió la hora, que me quisieron regresar a las 8, le dije, no gracias, me quedo a las 8:30. ¿Por qué? Porque es mi tiempo con el Dios que Él me lo estaba pidiendo. Si Dios te pide más tiempo, pídele que te acomode las cosas. Amén. Y Él te las va a acomodar. Si Él te está pidiendo más tiempo con Él, te la va a acomodar sin faltar a nuestras responsabilidades en la casa. Amén. Amén. Vamos a ver que Jesús en momentos de decisión, en esos días Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que dio al nombre de apóstoles. No voy a decir palabra de Dios porque todas son lecturas. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Se retiró a una montaña, lejos, donde no había luz, más la luz de la luna, ¿no? Y pasó toda la noche en oración con Dios. ¿Por qué? Porque cuando bajó de la montaña, tuvo que escoger a sus discípulos. Tuvo que escoger a aquellos que Él tenía que enseñarles para dejarles la responsabilidad de la misión de evangelizar. La importancia que cuando tengamos que hacer decisiones para el grupo, para la mesa directiva, para los servidores, para mi propia vida personal, son momentos donde tenemos que estar tiempo con Dios para tener la paz, tener la tranquilidad y saber cuál es la mejor decisión que hacer. Y a veces hacemos las decisiones tan rápidas y después le preguntamos a Dios por qué no nos salieron las cosas, ¿no? ¿Por qué salieron mal? Y Jesús sabía que la importancia de estar con Dios dialogando para hacer esa decisión tan importante, era una decisión importante. ¿A quién iba a dejar después de que Él se fuera? Momentos difíciles. Llegaron a una propiedad llamada Getsemaní y Jesús dijo a sus discípulos, quédense aquí mientras yo voy a orar. Después llevó con Él a Pedro, Santiago y Juan y comenzó a sentir temor y angustiarse. Entonces les dijo, mi alma siente una tristeza de muerte. Quédense aquí velando. Y adelantándose un poco se postró en tierra y rogaba que de ser posible no tuviera que pasar por esa hora. Y decía, Abba Padre, todo te es posible. Aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y vamos a ver la postura de Jesús también, como los profetas, como Moisés. Dice Jesús, quédense aquí mientras yo voy a ¿qué? A orar. ¿Se llevó a quién? A los 3 discípulos que siempre estaban allí, siempre se dormían, siempre andaban haciendo algo. Pero fíjense qué estaba sintiendo Jesús, sus emociones. Y comenzó a sentir ¿qué? Temor y angustia. Jesús también tenía los mismos sentimientos que nosotros a lo mejor hemos tenido en un momento o ahorita en este momento. ¿Cuánto temor no hay entre nuestros hermanos por todo lo que está pasando con la inmigración? Hay mucho temor.
Mucho temor lo que pasó cuando pasamos por la pandemia. Cuánta angustia no hay hoy en estos tiempos. Pero ¿qué hizo Jesús? Se fue a orar. Cuando te toque el temor y la angustia, lleva tu corazón a Dios. Y dice, entonces les dijo, mi alma siente una tristeza de muerte. Jesús también sentía tristeza. Y a veces no vemos esos sentimientos, esas emociones de Dios. ¿Y por qué las pasó? Para que Él pueda saber lo que estamos sintiendo nosotros. Y a veces decimos, es que Él es Dios. No, en ese momento Él era hombre. Este momento Jesús estaba caminando sobre la faz de la tierra. Y les dice, quédense aquí, ¿qué? Velando, despiertos. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Se durmieron. ¿No? Y adelantándose un poco, se postró ante su Dios. Así como Moisés y todos los otros profetas, ellos se postraron. Tuvo que ver que escuchado las historias, Jesús, de toda la historia del pueblo de Israel. Y cómo fue aprendiendo que también Él reconoció el poder de Dios y se postró, su postura en la oración. Son momentos difíciles que Jesús se separa, se lleva a sus compañeros, y a veces va a haber compañeros que no nos acompañan en nuestra tristeza, en nuestros temores, en nuestras angustias, pero Dios siempre va a estar. Amén. Para no caer en tentación. Enseguida Jesús salió y fue como de costumbre al monte de los olivos. Siguiendo de sus discípulos, cuando llegaron les dijo, oren para no caer en la tentación. Después se alejó de ellos, más o menos a la distancia de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oraba. La postura de Jesús, que Él también se arrodillaba ante Padre Dios. Se arrodillaba en la oración, diferentes posturas de oración. Pero Él les decía, oren para que no caigan en la tentación. El diablo es bien canijo, mis hermanos. Y en un momento todos estamos expuestos a caer, todos. Todos estamos expuestos a caer, pero la oración es lo que nos va a ayudar a vencer ese pecado que a lo mejor estás luchando, que no has podido vencer esa tentación, ese mal hábito. Lo que estés luchando, la oración te va a ayudar a poder vencerlo. Pero si no vas y no le dices a Dios de tu tentación y los quieres esconder, entonces no vas a poder vencerlo. Hace muchos años, ya tengo años, me acuerdo cuando yo llegaba, mi esposo no anda en el camino del Señor. Mi esposo, yo puedo llegar a casa y él está tomado, viendo la televisión, porque para él eso es normal, ¿no? Es lo que hacen los hombres, llegan, salen a la casa, toman su Chevy, están viendo la televisión. Pero yo llegaba y yo me acordaba que iba a predicar y no me acuerdo cuando el enemigo me decía muchas veces, mira, tú allá predicando y mira tu familia, mira cómo están. Hasta que aprendí a decirle y darlo en público que mi esposo no va a la iglesia, que mi esposo no va, él es del mundo, como está el mundo ahora. En el momento que yo empecé a hablar de mi realidad, ya el enemigo ya no puede usar eso contra mí. ¿Sí me explico? Ya no pueden decir, mira cómo está tu familia, porque yo ya en público estoy diciendo, mi esposo no anda en el camino del Señor. Entonces el enemigo ya no puede usar eso contra mí. Espero que eso les puede ayudar mucho a vencer muchas cosas, porque el enemigo sabe
a dónde picarte. El enemigo sabe cómo hacerte caer. Él sabe. Pero cuando tú sepas vencer eso en la oración, estando en la presencia de Dios, ya no lo va a poder usar. En la muerte de un ser querido, los discípulos de Juan recogieron el cadáver, le sepultaron y después fueron a informar a Jesús. Al enterarse de eso, Jesús se alejó en una barca a un lugar desierto para estar a solas. Apenas lo supo la gente, dejó las ciudades y lo siguió a pie. ¿No? ¿Quién se murió? Juan, su primo. ¿No? Se muere. Jesús tenía sentimiento, se le murió un ser querido, pero Jesús se fue a un lugar solitario a llorar, a todas las emociones que salen cuando un ser querido muere, que no es fácil la muerte, pero él supo la importancia de llevarle su corazón, sus emociones a Dios y estar a solas. Y puedes estar sola en tu baño, tu cocina, tu carro, ante el Santísimo. Hay tantos lugares, salirte a caminar en la calle, estar a solas, porque la muerte no es fácil. Él supo darle gracias a su Padre. Entonces quitaron la piedra y Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sé que siempre me oyes, pero le he dicho por esta gente que me rodeaba, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó con voz fuerte: Lázaro, ven afuera. ¿No? ¿Qué dice? Padre, te doy gracias porque siempre me oyes. Siempre me oyes. Le dio gracias porque sabía que él iba a hacer ese milagro y sabía que Dios lo iba a hacer. Hay que aprender a darle gracias a Dios aunque no veamos la solución. Darle gracias por lo que esté sucediendo en mi vida en todo momento, mis hermanos. Es importante saber que Dios sí nos escucha y es dándole las gracias por lo que va a hacer.